el manga de Saint Seiya Episodio 0, que narra los acontecimientos ocurridos 13 años antes durante la rebelión de Saga, contando la verdadera historia de Aioros de Sagitario desde el momento que huyó con la bebé Athena en brazos para salvarla de ser asesinada, como sabemos, del Santo de Géminis. Y que en esta ocasión, precisamente, gracias a la salida del tercer y último capítulo de este manga, titulado A quienes confío, se pudo conocer más a fondo, de forma oficial, lo que realmente pasó en el trayecto final de su huida, que terminó planteando un escenario inesperado, confuso, pero con los condimentos necesarios para generar una gran polémica entre los fans, y lo estaremos analizando dentro de un momento. Pero antes, si no tuviste la oportunidad de ver ni leer este último capítulo, aquí abajo en la descripción del video les dejo una página para que lo descarguen rápido y en la mejor calidad. Bueno, para ir comenzando, podemos decir que, como habíamos adelantado, este fue un capítulo polémico, porque generó una gran controversia entre los fans, donde todos tienen una opinión diferente. Para algunos fue bueno y aceptable, pero para la mayoría fue decepcionante, confuso e incoherente, y hasta lo describieron como mediocre. Palabra fuerte, pero fue una de las más utilizadas. Y todo se debe principalmente por los hechos planteados alrededor de varios personajes, donde dos salieron seriamente afectados por las críticas. Uno es Aioros de Sagitario y el otro es Shura de Capricornio, que fue el más perjudicado de la historia, según las opiniones de los fans, más que nada por su actitud, que dependiendo de la interpretación de cada uno, fue verdaderamente incomprensible, tanto que por ahora es el más odiado de los Santos de Oro, siendo titulado por algunos como el peor santo de Atena. Y es algo de lo que ampliaremos con más detalle. Pero antes vamos a comenzar por el protagonista principal de la historia, Aioros, que ha dado mucho de qué hablar, al igual que el Santo de Cáncer, que fue su siguiente adversario, el cual fue presentado con una actitud muy diferente a su versión adulta del manga clásico, donde era más cruel, serio y malvado, ya que aquí se lo vio más carismático, cómico, coimero y oportunista, que sumado a esas poses de baile que realizaba, te hacía recordar a Death Toll de Cáncer, de Next Dimension. Prácticamente actuaba como este último, y eso molestó a muchos, diciendo que lo ridiculizaron, porque literalmente lo convirtieron en un bufón, que en vez de generar un ambiente dramático y tenso, como es habitual en él, lo único que logró fue vender un ambiente suave con comedia ridícula, poco agradable para algunos, como sucedió en la película La leyenda del santuario, como ustedes recordarán. Y es entendible que esto moleste a varios, porque estas actitudes no son propias de este personaje, pero debemos entender que Kurumada quiso mostrarnos una faceta diferente del Santo de Cáncer en su juventud, haciéndola más humorística, para que se note el cambio radical que sufre en su versión adulta, al convertirse en un traidor a Atena, siguiendo las órdenes del patriarca usurpador. Así que no hay que molestarse mucho con esto, pero con quien sí debemos hacer una crítica más seria es con Aioros, que hasta ahora venía bien en cada capítulo, mostrándonos el gran poder que poseía a través de su resistencia, y es algo que destacamos y reconocimos en un video anterior. Pero si hay algo que esperábamos, la mayoría, era verlo contraatacar seriamente, aunque sea un poco, a sus compañeros. Se entiende que Kurumada lo quería dejar ver como un mártir, como un héroe que defiende sus ideales, dando más prioridad a su misión que a su propia vida, no permitiéndose levantar el puño contra sus compañeros, porque son parte importante del ejército de su diosa. Pero tampoco se detiene a pensar que ahora que tiene su armadura, podría utilizarla para aumentar más su resistencia. No le costaba nada ponérsela un momento, hasta llegar a las afueras del santuario, y es lo que más se le critica, y muchos dicen que Kurumada lo hizo ver como un tonto en este sentido, por esa actitud necia que le otorgó al personaje, ya que según palabras de Máscara de la Muerte, al momento de ver a Aioros, le dijo que tenía un pie más en la tumba, dando a entender que estaba al borde de la muerte por los ataques recibidos de Afrodita y Shura, y es evidente que Aioros sabía que no iba a llegar muy lejos, y ahí es donde no se entiende por qué no usó su armadura, por qué no se detuvo a pensar que con ella podía resistir más y llegar más cómodamente a las afueras del santuario, para poner a la bebé Athena a salvo, que era su principal prioridad. Además, digamos la verdad, si no fuera por la ayuda que tuvo en su huida, Aioros nunca podría haber cruzado los 12 templos, ya que, como sabemos, en el templo de Capricornio fue salvado por Athena cuando Shura estaba por darle el golpe final con Excalibur. Después, ahora en Cáncer, nuevamente Athena tuvo que ayudarle, devolviéndole las ondas infernales a Máscara de la Muerte, y en el templo de Géminis fue salvado por el mismo Saga cuando su lado malvado utilizó la otra dimensión para detenerlo. Y finalmente, si no hubiera sido porque Shura cortó el puente que une el santuario con el
el mundo normal, Aioros nunca podía haber salido vivo del santuario para encontrarse con Kido, porque Máscara de la Muerte y Afrodita lo habrían asesinado. Así que tuvo que ser salvado en varias ocasiones por tener esa actitud necia de no contraatacar. Y en este sentido Kurumada lo hizo quedar mal, porque lo expuso como una persona terca que defiende sus ideales hasta el final, pero que no piensa que esa postura pudo haber puesto en peligro su misión de poner a salvo a su diosa. Y con esto no estoy diciendo que Aioro fue un completo tonto, como dicen algunos, sino que pudo haber quedado mejor parado si cambiaba un poco su actitud de no levantar el puño contra sus compañeros. Pero entiendo que Kurumada lo quería dejar ver como un mártir, que defiende sus ideales hasta el final. Pero es claro que uno esperaba ver algo más de él. Y es lo que más le critican los fans a Kurumada, que pudo haber resuelto de otra forma el recorrido final de Aioros por los 12 templos, para no dejarlo ver como alguien que antepone su actitud necia de no contraatacar por sobre la seguridad de su diosa, que según él era su principal prioridad, pero que por momentos no lo parecía. Sin embargo, por otra parte, en cuanto a poder de resistencia, quedó bien parado, mejor que antes, ya que resistió casi todo lo que le tiraban, comenzando primero por un Ken de Saga, después unas rosas daga de Afrodita, luego una Excalibur de Shura, terminando con golpes de Máscara de la Muerte y rosas daga nuevamente en el puente, donde una de las rosas le dio en la nalga, miren ahí, que de seguro le debió doler mucho. Además también debemos contar la caída por el barranco, de la cual sabemos que sobrevivió, pero quedando completamente al borde de la muerte, solo con fuerzas para dejar a Athena en manos del viejo Kido. Pero todo esto suma para decir que su poder de resistencia es admirable, poniéndolo indiscutiblemente en los primeros puestos del ranking de los más resistentes, junto con Kanon y Shiryu, entre otros. Bueno, pero ahora nos vamos a concentrar en analizar la actuación que ha tenido el Santo de Capricornio Shura en esta parte final de la trama, que como habíamos adelantado, fue la más cuestionada y criticada, que dependiendo de la interpretación que uno le dé, puede verlo como alguien misericordioso, con gran devoción en seguir sus instintos en favor de su diosa, pero también como alguien despiadado, cruel, que no merece ser llamado un santo de Atena. Y así es como muchos los describieron en este capítulo final, siendo por ahora uno de los santos de oro más odiados de episodio 0. Y no es para menos, ya que en este capítulo tuvo un cambio de actitud incomprensible en la escena final cuando corta el puente y lanza por el precipicio a Aioros y a Athena, que te hace preguntar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué un santo como Shura, que desde el primer capítulo fue presentado como un santo leal, vanidoso, correcto, fiel a Athena y al santuario, cambia tan rápido de actitud y manda por el precipicio a su diosa, a la cual tenía que proteger, no intentar matar? Teniendo en cuenta que hasta ese momento Shura no sabía que Saga había usurpado el lugar como patriarca, todavía no creía ni compartía la ideología de que el fuerte es aquel que lleva la justicia. Es decir, todavía no se había convertido en el Shura traidor a Athena del manga clásico. Y es lo que más llama la atención, cómo un santo leal, correcto y devoto pasa a ser alguien cruel que arroja por un precipicio a su diosa, alegando de forma absurda que algún día resucitará, sabiendo incluso que las órdenes del patriarca eran sí matar a Aioros, pero traer a salvo a Athena. Hasta Máscara de la Muerte y Afrodita entendían esto, y lo demostraron en el puente, donde lo único que querían era quitarle la bebé Athena a Aioros, que supuestamente entendían había sido secuestrada por este último. Entonces todo esto lo único que hace a primera vista es dejar mal parado a Shura, dejando que muchos interpreten que Shura es un loco de remate, que le da lo mismo si Athena muere o vive. ¿Saben cómo lo llaman algunos? Bashura, para dar a entender que es una basura como santo de Athena, por lo que hizo. Y no está mal que lo digan, porque así lo sintieron varios de los lectores que interpretaron su accionar como equivocada para la actitud que manifestaba desde un principio, y es una opinión que debemos respetar. Sin embargo, para otros, desde otra perspectiva, según su interpretación, lo que hizo Shura tiene una explicación lógica, que no tiene como objetivo defender al personaje, sino mostrar lo que según ellos muchos no vieron, diciendo que todo lo que hizo el Santo de Capricornio fue un favor por parte de este último para dejar que Aioros huya con Athena. Es decir, algunos creen que Shura cortó el puente con ese golpe final para darle la oportunidad al Santo de Sagitario de que pueda escapar con la bebé Athena, para que así Máscara de la Muerte y Afrodita no lo mataran, haciéndoles creer a estos últimos que Athena murió, alegando con su frase que algún día resucitará, para que desistan de ir a buscarla y despistarlos. En fin, para varios fans, Shura hizo lo que hizo para darle la oportunidad a Aioros de escapar con Athena, porque dudaba de que este último fuera un traidor, y más cuando Athena lo paralizó en su templo para que no lastime al Santo de Sagitario.
lo que explicaría por qué lo vemos en las últimas viñetas a la orilla del puente con una sombra negra, reflexionando sobre la situación. Es decir, para muchos Yura estaba entre la espada y la pared. No sabía si obedecer las órdenes del patriarca o seguir su instinto de ayudar y creer en Aioros, lo que llevó a que tomara una decisión contradictoria de darle un golpe final con Excalibur, destruyendo a la vez el puente, a lo que él llama la misericordia de un samurái, que forma parte del código Bushido del honor entre guerreros, creyendo en su subconsciente y teniendo fe que Aioros sobreviviría, cosa que como sabemos sí pasó. En fin, según la interpretación de esta parte de los fans, las acciones que tomó Yura fueron en gran parte para ayudar a Aioros, aunque no se viera así. Pero como dijimos al principio, todo queda a libre interpretación de cada uno, ya que no hay nada explícito, y es lo que más se le critica a Kurumada, que tal vez pueda dar una explicación mejor con el segundo acto que anunció en las últimas páginas del manga, con una frase que dice lo siguiente: el capítulo introductorio al impactante mito galáctico ha finalizado. El segundo acto, el cual se dirigirá a un tiempo de grandes sorpresas y grandes alegrías, se intuye para una estación calurosa. Esperen con ansias la próxima publicación. Y ahí, como ven, Kurumada nos anuncia que habrá una continuación de esta historia, donde esperemos que aclare varias de las confusiones que dejó este capítulo, que fue uno de los más cuestionados y criticados por los fans. También sería interesante que muestre cómo Afrodita, Yura y Máscara de la Muerte cambian su actitud y le juran lealtad a Saga como nuevo patriarca, convirtiéndose en los futuros traidores a Athena, ya que hasta aquí sabemos que los tres todavía no tenían conocimiento de nada sobre la traición y el asesinato de Shion por parte del Santo de Géminis. Pero como dice el mensaje, debemos esperar a ver con qué nos sorprende el mangaka, que por ahora terminó su historia de 3 capítulos, generando una gran controversia donde todos tienen y defienden una opinión diferente sobre su trabajo. Y les quiero preguntar, ustedes chicos, que siguieron desde el inicio esta historia, ahora que llegó a su fin, ¿cómo la calificarían? ¿Fue buena? ¿Es aceptable? ¿O se decepcionaron porque esperaban algo más? Díganme, ¿consideran a este capítulo final como uno de los más pobres en cuanto a trama, coherencia y diálogos? Es decir, ¿creen que inició de forma prometedora, pero terminó de forma extraña y absurda, como dicen algunos?